Bueno, pues hoy tenemos un invitado también muy especial, con el cual entramos en una dinámica más profesional y más técnica, con nuestro segundo invitado en estos aspectos más politólogos. Tenemos Jordi Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo, Buenos días. cómo, cómo se definiría Jordi Pacheco? Bueno, me voy a definir profesionalmente como un politólogo, estudié politología y sociología y me he dedicado profesionalmente al ámbito público, en especial el de la participación ciudadana y pues por lo demás una persona pues que tiene su vida profesional y privada pues más o menos normal de clase media, como puede ser la mayoría de la gente que nos está escuchando. Un personaje puede ser ficticio o real, con el que te identifiques o te motives o te impulse a hacer lo que tú estás haciendo ahora mismo. A mí me inspira mucho Hannah Arendt, porque era una persona que creaba su propio criterio sobre lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y que lo tiraba adelante. Y esto le costó muchos disgustos en su vida, pero al final, si no tenemos este tipo de actitud ante la sociedad y ante la vida, los peligros, ¿no?, que hay, que ahora los podemos ver emergentes, eh, de discriminación, de perjudicar la vida de los demás, ahí están siempre presentes y por tanto yo creo que en la vida hay que tomar cierto partido en el sentido de luchar por el bienestar general, por los derechos humanos, por que la gente pueda desarrollar una vida plena y una vida con sentido. ¿Qué te apasiona fuera del ámbito académico y profesional? ¿El fútbol? Mira, es la gente rara que no le gusta el fútbol. Así que lo que me gusta es caminar. Coger, poner las botas y empezar a caminar. Y para mí es un aprendizaje importante porque vas viendo cómo viajar caminando es muy diferente que viajar, ya no digo en avión, por supuesto, ¿no? Que tú estás en un sitio, te subes y estás en otro y dices, no, ¿qué pasa, no? Sino que vas viendo los cambios de los matices de los cambios, como este valle es de una manera y luego te subes al collado y vas al otro lado y cambia, como la geografía humana, ¿no?, se conecta. Dices, no, si están cerquita, ¿no? Pero en realidad se conectan hacia abajo, ¿no? Y cómo la misma geografía o la estructura humana de carreteras o ferrocarril, pues va estructurando las sociedades, ¿no? Las relaciones y al final las comunidades geográficas, ¿no? Y esto, el hecho de caminar, te lo da. Vas viendo estos cambios progresivos, vas viendo pequeños cambios en estas relaciones y para mí pues te da para reflexionar, ¿no? Además de que te permite tener un contacto con la gente que te vas encontrando, que habitualmente en una autopista no pasa, ¿no? Pasas de largo, como mucho Mm. ves un campanario ahí lejos, pero no tiene este contacto progresivo. ¿Hay alguna ciudad, ahora que me hablabas de caminar, de autopistas ¿hay alguna ciudad que te inspire a caminar o incluso conducir así por alguna carretera secundaria? Bueno, la verdad es que sí, aunque, mira, no me iré lejos, ¿eh? Me voy a quedar en Barcelona. La misma Barcelona te permite caminar, te permite, hay Collserola, que te permite hacer esto, ¿no? De ir viendo, cambiando de barrios, te permite adentrarte en bosques, te permite ver cómo las infraestructuras inciden en el territorio. Y para mí es muy interesante y muy enriquecedor, pues la misma Barcelona. No hay que ir muy lejos, aunque claro, podríamos hacer una lista larga, ¿no? Porque no acabaríamos. Bueno, y pues para empezar una caminata, ¿café o té? Café, Café. sí. Muy bien, muy bien. Sin café no se funciona. No se funciona. Bueno, yo también pienso lo mismo, ¿eh? Pues ahora vamos a pasar a la parte 2 del bloque, donde ahora hemos visto quién es Jordi, ¿no? Y nos gustaría pues entrar un poco más al detalle sobre, bueno, nuestro rol. Yo también como politólogo,
Martí también como politólogo, también tenemos ciertas curiosidades y ya que estás aquí, pues nos gustaría hacerte unas preguntas. ¿Cómo describirías en pocas palabras qué es y qué hace en el Colegio de Politólogos y El Sociólogos? colpo, pues sí, no te dejes los sociólogos, porque ya ahí Ahí hay un tema, hay un ¿no? tema. Sí, porque los sociólogos tienen un poco la percepción de que los politólogos nos comemos el colpis, ¿no? Y ahí creo que es importante recalcar siempre la figura de la sociología y porque al final también la ciencia política no deja de ser un tipo de sociología, ¿no? La sociología del poder. Entonces, y dejar ahí el rol de la sociología es importante. Y el colegio, a ver, bueno, esto hay que entender, esta figura del colegio profesional, que es una figura un poco el gremio, ¿no? De la gente que se dedica a una profesión determinada. Lo que pasa es que, así como en medicina o en derecho, en abogacía, pues si no estás colegiado no puedes ejercer. En la ciencia política, a pesar de que formalmente es así, ¿eh? O sea, si cogemos jurídicamente, se puede hacer la interpretación de que la colegiación es obligatoria y que no puedes ejercer como socióloga o politóloga sin estar en la colegiado, pero la práctica no es así, porque ¿cómo vas a definir? No sé, la medicina, un poco todos tenemos una idea clara de lo que hace, ¿no? Hay un profesional, hay un paciente y hay una interacción. Y esto ya nos sitúa, ¿no? En el ámbito de salud. Esto ya nos sitúa un poco, ¿no? La sociología o la ciencia política, ¿cómo la definimos? Sí, teóricamente, ¿no? Sociología del poder, análisis del poder, en el caso de la ciencia política, pero en la práctica es, bueno, es más difusa, interactúa con gente con otras formaciones y con otro background académico que también tienen derecho a ejercer en donde están ejerciendo y por lo tanto es más complicado. Entonces el propio colegio tiene que se enfoca, por una parte, evidentemente, tomando funciones públicas que le son propias, que continúan existiendo, ¿no? Por ejemplo, en mediación, suministrando mediadores, en el ámbito público. Bueno, esto lo hace el colegio, pero la esencia del colegio sobre todo es que sea un espacio de interrelación. Y ahí yo creo que jugamos muy a favor, o sea, conceptualmente lo tenemos muy claro, y ahí sí que tomando de la sociología, ¿no? Esta idea de los lazos débiles de Granovetter, ¿no? Que es una idea muy buena, que dice, bueno, bien, hay los lazos fuertes, ¿no? Es la familia, los hijos, las madres, ¿no? Ahí tienes unos lazos fuertes, pero luego tienes que ser capaz de crearte un ecosistema o estar en un ecosistema profesional donde la confianza es profesional, ¿no? O sea, que, bueno, a lo mejor no te voy a pedir un favor personal porque no tenemos este tipo de relación, ¿no? No somos amigos, pero sí tenemos un tipo de confianza profesional. Entonces yo sé que tú, como politólogo, sé cuáles son tus puntos fuertes y, por lo tanto, ante un proyecto sé que puedo recurrir a ti profesionalmente. Eso es lo que trata de empujar el Colpis, de crear relaciones entre politólogos, sociólogas, entre sí, para poder conocer, porque si no, lo que puede pasar es que ante un proyecto profesional, si no conoces, no tienes confianza, no es suficiente una lista, ¿no? Deme una lista de gente que sea capaz. Bueno, pero ¿realmente lo son de capaces? ¿Realmente pueden tirar adelante o no? Bueno, si yo he coincidido con esas personas en algún espacio pues de estudio, ¿no? En una comisión del colegio o preparando algún acto, esto ya me da unas referencias de primera mano y una suficiente capacidad, ¿no? Y el teléfono y el WhatsApp, si quieres, ¿no? Para ponerme en contacto y impulsarse mutuamente en la profesión, el desarrollo profesional. Entonces, ahora que nos has descrito un poco lo que hace el colegio, ¿qué retos tiene el colegio ahora mismo? Aparte de conectar a estas personas, qué visión tienes del colegio dentro de aquí 10, 20 años? ¿Cuáles serán las funciones? ¿Serán las mismas? ¿Habrán evolucionado? ¿Es importante este rol para la sociedad? Yo creo que va a evolucionar
porque he focalizado mucho en la vida interna, ¿no? La importancia de la vida interna, y me he dejado el otro, otro, las otras actuaciones del COPIS más relacionadas con el fomento y conocimiento de la profesión. Porque lo que nos encontramos es que cada vez menos, pero todavía la gente no sabe para qué sirve un politólogo. Sociólogo todavía podríamos más o menos, ¿no? Pero con dificultades, pero hay más idea. Pero un politólogo es complicado. Pero tanto en sociología como en ciencia política es necesario poner siempre el punto de promoción de la profesión. Lo digo porque muchas veces somos desconocidos. Muchas veces, por ejemplo, se demanda, eso es típico, ¿no? Se demanda indistintamente, esto es una pista, un abogado y un economista. Puede ser abogado o economista. Bueno, ojo, que hay entre medio, ¿no? La ciencia política. Por lo tanto, ahí realmente están pidiendo un politólogo. Entonces, también sabemos que ahí donde llega un politólogo, una politóloga, deja marca, pues demuestra sus capacidades, demuestra que es capaz de crear valor a partir de su trabajo, y normalmente donde haya pasado una politóloga, un politólogo, pues suele arrastrar, ¿no? Suele ya abrirse camino. Pero todavía nos falta, y esto lo hace el Colpis también, ¿no? De presentarse ante presentarse tanto en el ámbito público como también en el privado, de presentarse ante la gente que tiene esta capacidad de crear mercado para politólogos y sociólogos, para que realmente sea una realidad. Y no solo por un interés corporativo, ¿no? Porque puedes decir, claro, es del colegio, ¿qué va a decir, no? Yo, como decano del colegio, ¿qué voy a decir? Pues ponga una socióloga o ponga una politóloga en su vida. No puedo decir otra cosa, porque ya vas con el cargo, ¿no? Pero realmente es porque no es solo este interés, sino es el impacto social que produce el poner estos profesionales en circulación, y que bueno, se nota en el ámbito público, en la creación de valor público, y en el ámbito privado, pues en organizaciones que funcionan de forma más fluida y que tienen más clara cuál es su misión y su razón de ser. Entonces, también defines que un poco la función del politólogo, que esto ya me has anticipado una pregunta, que es pues cómo conectar, ¿no? Yo creo que hace como puente entre todas estos trabajos de carga social, ¿no? Entre abogados, economistas. Eso está muy bien y es muy específico, pero necesitamos un puente, ¿no? Yo creo que los politólogos, no sé si estás de acuerdo conmigo, que como que somos la chispa de todo esto, ¿no? O que vemos cómo funcionan las estructuras. Nosotros unimos a estos dos mundos, ¿no? Entonces, ahora me surge una pregunta que es, ¿se puede desde el Colpis colaborar con otras instituciones? ¿Otros colegios? Por ejemplo, hablábamos de economistas. ¿El colegio de abogados también? ¿Hay colaboraciones entre instituciones? Sí. Mira, primero voy a acabar de complementar la primera parte y luego voy a la segunda. La primera parte, sí, por supuesto, ¿no? Claro, el abogado lo que busca es que la actuación de una administración se ajuste a la legalidad, o incluso buscar, es decir, cuáles son los límites a veces, ¿no? Y si hace falta, pues ir a tribunales a defender posiciones que a lo mejor no son claras, pero que necesita esa organización para expandirse o para mejorar su producto. Pues bueno, pues este es un rol, ¿no? Pero su pensamiento es cómo cumplir la ley. Y es importante, ¿eh? Es muy importante. El economista, su mentalidad, su cultura tenemos nuevos recursos económicos y vamos a hacer que esto funcione de forma eficiente. Bueno, pero claro, ahí me vas a permitir que meta a Max Weber por aquí, si me das permiso. Adelante. No, Max Weber decía que había dos tipos de racionalidad, ¿no? Que era la racionalidad por instrumental, y ahí en economista es el crack,
tengo un objetivo definido, el que sea, ventas, lo que sea, y tengo unos recursos y yo tengo que movilizar esos recursos de forma eficiente para llegar a ese resultado, ¿no? Esta es la mentalidad en general del economista. La mentalidad del politólogo es en la segunda tipo de racionalidad, lo que Weber decía la racionalidad de valores. Es decir, y esto fue posterior a Weber, pero antes hablo de Hannah Arendt, ¿no? Y que lo recoge y para mí es muy claro. Es decir, si vamos a ser muy eficientes en el transporte de ferrocarril para transportar gente, para, bueno, ¿no? Para llevarlos a campos de concentración, a lo mejor más vale que... A lo mejor es bueno que no seamos tan eficientes, ¿no? No, sí, sí. Claro. Esto es muy bestia, pero esto pasó, ¿no? Es real. Y un poco la mentalidad de la politología es centrarse en este tipo de racionalidad, ¿no? Hay mucha gente, hay que coordinar, tú antes lo decías, ¿no? Hay que coordinar y cómo sacamos, cómo definimos este valor público, esta parte de lo que tiene que ser la actuación pública, porque la eficiencia sola no nos dice, es importante, ¿eh? Pero no nos puede llevar a disgustos, ¿no? Entonces ahí es la cuestión. Y ya que hablamos de coordinarnos y de, pues, la segunda parte de lo que ya planteabas, sí. El Colpis forma parte de una organización que es la Intercolegial, que es la asociación de colegios profesionales, y ahí tratamos las cuestiones que son de interés mutuo y también queremos impulsar colaboraciones. Nos es más fácil, seguramente, bueno, en realidad, por experiencia, en el ámbito de la formación que en el ámbito de lo que es la contribución en el ámbito público del conocimiento de la profesión, ¿no? Porque en la formación, al final, pues las formaciones se pueden compartir y ahí tenemos mucha línea de contacto. También en lo que puede ser regulación de la profesión o cuestiones más de servicios a las personas colegiadas son mancomunados, una parte, y por tanto ahí colaboramos con otros colegios profesionales. El que es el ámbito de la reflexión y análisis, perdón, el ámbito de la reflexión y análisis, ahí ya es más difícil, ¿no? Porque cada uno tiene su punto de vista, tiene sus dinámicas internas, pero sí hemos hecho algún tipo de colaboración, ¿eh? Con el Colegio de Economistas, con el de Periodistas. Y ahora hablando más de... Yo creo que también los políticos y luego los politólogos, sobre todo los politólogos y luego los asesores, tenemos como esa intención de adivinar o anticiparnos a hechos que pueden suceder para poder preverlos, ¿no? A veces. Me gustaría saber si tienes algún pronóstico, si hoy se celebrarán elecciones aquí en Cataluña o en España. No sé si hay algún... ¿Cómo lo ves? Vale, Que a mira, quién se va a mojar, ¿no? Eso es como las porras del fútbol. Ya sé que puede que no te guste el fútbol, pero adivinar el resultado a veces pues da como un poco de morbo, ¿no? primero voy a coger la primera frase que has dicho y para reivindicar la profesión. Y yo creo que es verdad que los politólogos y sociólogos vemos cosas que los otros no ven. Ostras. No, pero es normal. Por esto hemos estudiado. Hemos estudiado para esto, ¿no? Vemos cosas, sí. Vemos cosas, ¿no? ¿Qué decir ver cosas, no? Ves consecuencias, Ujú. ves a venir, ¿no? Ves a venir cosas que luego pasan, ¿no? Y dices, ostras, pues, y los otros no lo han visto, ¿no? Bueno, esto a veces da problemas, ¿eh? También te lo tengo que decir, porque claro, si todo el mundo está situado en unos parámetros y tú ves que esos parámetros no acaban de encajar o que puede tener consecuencias negativas, meterse fuera de caja tiene sus costes, ¿no? Lo que antes hablábamos de Hannah Arendt, ¿no? Bueno, tiene sus costes, ¿no? Tú te sales del pensamiento estricto y ortodoxo y ya tienes problemas, ¿no? Entonces, dicho esto, es verdad que vemos cosas, es verdad que somos humanos y por lo tanto no somos infalibles. Yo, siempre que me preguntan, porque a veces en medios de comunicación me preguntan, ¿no? ¿Qué puede pasar, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, de entrada no tengo la bola de cristal. No sé qué pasará, ¿no? Aunque a veces, retrospectivamente,
ves cosas que las dices y luego pasan, ¿no? ¿No? Por ejemplo, me hicieron una entrevista, yo creo que en agosto del 17, ¿no? Y dije, pues mire, yo esto tal y como lo veo, pues no descarto que Puigdemont sea detenido, ¿no? No, no pasó. Pero ahora retrospectivamente, ¿no? Leo eso y dices, bueno, pues no estaba tan desencaminado, ¿no? O sea, ¿no? Que eso que parecía una locura que se me ocurría y tal. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo estoy muy preocupado porque, em, ¿por qué? Por el tipo de valores que están extendiendo y están volviendo hegemónicos. No yo creo que no era nada que no fuera previsible. Lo que decíamos antes, ¿no? Se ve a venir. Aunque en el momento que lo ves a venir o lo piensas, dices, se me ha ido la olla, ¿no? No voy a decir a nadie, se me ha ido la olla. Ya, pero luego pasa el tiempo y dices, ostras, pues más o menos pasa, ¿no? ¿Y qué es? ¿Por qué estoy preocupado? Hay un autor, un politólogo, Engelhardt, que ya está, ¿eh? En los años 70 escribió un libro muy interesante, que venía a decir, ¿no? Relacionó lo que es la seguridad. Me explico. Por ejemplo, la seguridad alimentaria, ¿no? Para verlo claro. Eh, la pregunta es, ¿tú has tenido cena todas las noches de tu vida? ¿O cuando te levantas no sabes qué vas a comer? Bueno, si esta situación tan básica te influye en la manera de pensar y en la manera de enfocar la vida. Una persona que se levanta y no sabe qué va a comer hoy, ya por supuesto no lo sabe hoy, no lo sabe la mañana, ni la semana que viene, ni el año que viene, tiene un tipo de actuación que acepta más los regímenes autoritarios. Es un poco raro, ¿no? A veces, ¿no? De explicar, porque dices, no, hombre, pues si tiene esta inseguridad alimentaria, a lo mejor será más revolucionario, ¿no? Y será más inestable y todo. Más inestable, sí. Pero esa persona tiende a conformarse más con las normas sociales, porque su preocupación es comer. Cuando tú has tenido tu cena cada día de tu vida, ya te preocupas por otras cosas. Te preocupas por la autoexpresión, te preocupas por vivir una vida que tenga sentido, te preocupas por tus relaciones sociales, te preocupas, pues bueno, ¿no? Por tu identidad y tu forma de vida. Y todo esto conforma tipologías diferentes. Esta gente suele ir asociada con un pensamiento más democrático. Y por lo tanto, es consecuencia, de hecho, de la estabilidad democrática de pues, los años 50, años 60, ¿no? A partir de los 20 años, las revoluciones del año 68, los nuevos movimientos sociales. Crea un tipo de pensamiento que empuja a una sociedad más democrática. Y, por ejemplo, pues, defensa de la aplicación universal de los derechos humanos. Por ejemplo, que es importante que los objetivos de desarrollo sostenible, que dicen, ¿no? Que en el fondo dicen, pues, la gente tiene que tener unos mínimos para poder vivir. Cuando la seguridad material se desgasta, que es lo que está pasando en Occidente desde los años 80, este libro lo escribe en el 60 y pico, bueno, llega el año 80, llega la crisis, esto es lento, ¿no? Porque tu sistema de valores es más o menos permanente, cambia, pero es más o menos permanente a lo largo de los años. Pero claro, llega, ¿no? Hay un desgaste. Hay gente que empiezan a salir sectores sociales con otro tipo, otra vez, ¿no? Pidiendo algún tipo de autoritarismo, pidiendo algún tipo de normas claras, pidiendo, bueno, normas claras y claridad en la vida, ¿no? Esto es un lío, no quiero gente diversa, no, ¿vale? Y esto es lo que está pasando, ¿no? No me hable o sea, o por ejemplo, ahora con los aranceles de Trump, ¿no? Sri Lanka. Sri Lanka exporta el 25% de su producción a Estados Unidos.
le han puesto unos aranceles del 44%. Sobre todo, fabrica zapatillas deportivas para Estados Unidos, ¿no? Esto puede hundir Sri Lanka en la miseria, tal y como está el actual planteamiento, ¿no? También no importa. ¿Por qué? Porque importa el interés nacional, ¿no? O sea, Trump no es que esté loco, es excéntrico, es divertido, ¿no? Y a veces parece que esté loco, pero sabe lo que está haciendo. ¿Qué está haciendo? Pues está volviendo otra vez, ¿no? Este modelo de defender el interés nacional, no me importa lo que pasa en el mundo, me interesa qué pasa en mi casa, no pasa nada con desgastar la democracia, no pasa nada con deportar gente, no es lo que hay que hacer, ¿no? Es este tipo de discurso, y si ese tipo de discurso se consolida y se va radicalizando, podemos poner en peligro la democracia y nuestras sociedades abiertas tal y como las conocemos. Ahora que hablas de Trump y de los aranceles y todo esto, yo creo que tampoco es que quiera volver a lo nacional, porque si no dejaría de tener, o sea, dejaría actuar más a los europeos, por ejemplo, en el conflicto de Ucrania. Y él se ha metido de lleno. Él dijo que se iba a acabar esa guerra y es una de las cosas que está cumpliendo. De momento, las negociaciones de la paz están allí. Ojo, yo no estoy de acuerdo con los términos que se están llevando, pero dijo antes de ganar las elecciones que no le interesaba una guerra allí y está acabando con esa guerra. No quiere que haya guerra en Israel y Palestina y está mediando, bueno, mediando o atacando, depende de su Sí. olla, pues está acabando con estas cosas, está cumpliendo estas cosas. Y eso yo creo que la gente lo ve como alguien que cumple con lo que dice, uno, aunque lo haga de métodos poco éticos, y dos, está viendo como que sí, ponemos aranceles, pero estamos conectados en el mundo, ¿no? No es como antes de Roosevelt, no sé si que vivía en su pequeña islita, ¿no? Estados Unidos, parecía que vivía al margen de todo, ¿no? Que nunca ha tenido una guerra en sus... Bueno, la guerra civil sí, pero después ya no vivió en paz. Pues creo que tampoco vivimos en ese periodo de aislamiento, bueno, con Europa, sino que puede que esta forma de actuar también haga que sus aliados europeos se empiecen a preocupar y a activar, ¿no? Por ejemplo, España, Francia, todos quieren gastar más en defensa ahora mismo. ¿Es necesario este gasto en defensa? ¿Qué es más peligroso, Rusia o China? Bueno, esas son muchas preguntas. Voy a empezar por lo más fácil. Yo creo que, porque las cosas en este mundo no son blancas ni negras, Ujú. ¿no? Entonces, vamos a lo blanco. Yo creo que la mejor contribución que está haciendo Trump a la humanidad en estos momentos es su intervención en Rusia y Ucrania. ¿Por qué? Trump, claro, antes hablamos de democracia, ¿no? La democracia funciona. La democracia toma buenas decisiones, pero necesita un tiempo de deliberación y de ajustar y de incorporar visiones, ¿no? En cambio, Trump tiene esta visión ejecutiva, ¿no? Es toda su vida. Al final, la biografía de la gente te explica cosas, ¿no? Toda su vida ha sido el gran ejecutivo. Tiene ese programa de televisión, ¿os acordáis? De despedir a la gente, ¿no? Usted fuera, está despedido, ¿no? Bueno, esta es su mentalidad. Por tanto, en un conflicto como este, pues dice, a ver, ¿cómo están las fuerzas? Así, yo en mi casa hago, ¿no? ¿Cómo solucionaría este problema? Con un lápiz, ¿no? Pam, pam, pam. Hombre, pues esto es, a ver, esto es más o menos fácil, ¿no? Pues para qué se están matando, oiga, vayan directamente a la solución que va a ser esta y ahí yo lo voy a auspiciar, ¿no? Entonces, cuando no le hacen caso, se enfadan, ¿no? Pero bueno, puede funcionar, puede funcionar y puede arreglar un problema. Eso es cierto. ¿Qué es lo de Israel-Palestina? Yo nunca hablo de este conflicto por sistema, porque, No me porque, refería a hablar no, concretamente sobre el tema, sino sí, digo, pero bueno, yo creo que la solución apuntada no va en la buena dirección. Hasta lo voy a dejar ahí. Pero aparte de esta cuestión, yo creo que sí, o sea, es cierto que la aislación de Estados Unidos, ¿no? Histórica, se rompió bueno, con los dos Roosevelts, ¿no? Porque primero en la Primera Guerra Mundial, luego en la Segunda. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la economía, las sociedades
la economía, era muy abierta. Pues, parecía mucho la situación actual, con el patrón oro, ¿no? Que es una moneda Ujú. universal. Y la gente, esto se ve que en la literatura, ¿no? En la literatura catalana, ¿no? Josep Pla, por ejemplo, ¿no? Habla que se viaja por toda Europa y no tiene problemas, ¿no? De moverse, ni en las fronteras, ni de moneda, ni nada, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si se ve esta literatura de los años 20, se ve que la gente se mueve, ¿no? O se van a, pues se van con el Orient Express, ¿no? Y cruzan Europa. Y dices, bueno, pues esto un poco recuerda a la situación actual, ¿no? El Orient Express no era el Welling, pero, pero sí que facilitaba, ¿no? El movimiento. Eh, em, entonces, yo creo que sí que, aunque, claro, Estados Unidos es una potencia y Estados Unidos no puede ignorar el mundo y el mundo no puede ignorar Estados Unidos. Esto, cierto. Pero conecto con lo anterior. Cuando tú tienes el cinturón del óxido de Estados Unidos, que es las antiguas zonas industriales, decaídas totalmente, ¿no? Con pérdidas de población. Hay gente aquí que dice, oh, ojalá hubiera menos población. Y digo, bueno, pues vete a ver dónde se pierde población, a ver qué ha pasado y cómo vive la gente, ¿no? Entonces, que hay pérdidas importantes de población, pérdidas de expectativas laborales, de vida. Tú tienes eso y lo atribuyen a la globalización. Y ese es el apoyo, soporte electoral de Trump, básicamente. Y los estados del sur, ¿no? O sea, la América pobre. Y les ofrecen una solución rápida, que es, nos vamos a aislar del mundo lo máximo que podamos. Y yo creo que ahí sí que se da esa situación. Si Estados Unidos pone aranceles a todo el mundo, una reacción que podría pasar es el establecimiento, no diré de zonas de libre comercio, porque es difícil, ¿no? No sé, Unión Europea, China, India, ¿no? No es ese nivel, pero sí a una reajuste de las conexiones comerciales, de forma que Estados Unidos quede más al margen de la vida económica mundial, porque el mundo puede vivir sin Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos no sé si puede vivir sin el mundo. Pero bueno, de todas formas, el apoyo, o sea, la apuesta es realmente aislarse. Bueno, si tú te enfrentas con tu vecino del norte, que es Canadá, que tenías unas fronteras abiertas, pues se suponía que hay una gran afinidad, y luego pones un muro en el sur, más a aislarse que poner un muro ahí. O sea, si coges un mapa hay mucho para construir, ¿eh? Y pones un muro y ya te está diciendo que es una voluntad de aislamiento. Otra cosa es que puedas aislarte del todo del mundo y que el mundo se pueda prescindir. Ahora hablábamos de Trump y de Estados Unidos. Y en caso de España, sé que Estados Unidos ha puesto mucho encima de que los socios de la OTAN pues inviertan en defensa. Y ahora, bajo esta tutela de la OTAN o sin ella, ¿cuáles crees que son los retos que tiene Europa después del Estado español, incluso Cataluña, en los próximos 10 años? ¿Qué retos sociales, como politólogo, cómo los ves? ¿A qué nos enfrentamos en los próximos 10 años? ¿A una tercera guerra mundial? ¿A un cambio de paradigma eh, a nivel de mentalidad? ¿Qué nos enfrentamos? Bueno, la Tercera Guerra Mundial, yo ahí yo creo que es difícil, afortunadamente, aunque podía pasar, ¿no? Cuando tú haces el cambio de una política normativamente, ¿no? Normativamente quiere decir en nuestra profesión, ¿no? Quiere decir que lo que pensamos que debe ser, ¿no? Entonces, si basamos nuestra actuación, si lo que pensamos que debe ser la actuación internacional, por tanto, no describe todas las actuaciones internacionales, pero sí que un poco una obligación moral de seguirlo, ¿no? Y el hecho de quedar bien quiere decir seguirlo. Es multilateral, basado en derechos humanos, etcétera. Esto hace difícil una guerra mundial, claro, casi por definición, ¿no? Si esto lo cambias por un sistema de transacción, de realismo transaccional, le llamo yo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Realismo quiere decir, tengo fuerza, voy a obtener lo que yo quiera y transacción, voy a negociar una transacción.
¿de acuerdo? Esto tiene consecuencias. Ahora voy a ir, ¿no? Sobre Cataluña, sobre España, sobre Europa. Son sociedades que de momento todavía podemos considerar de democracia consolidada. Pero pongamos en sociedades como Guinea Ecuatorial. Dices, ¿no? Guinea Ecuatorial, ¿no? Pues bueno, Guinea Ecuatorial es una dictadura, pero es una dictadura que como normativamente se supone que los estados tienen que ser democracias, tiene que haber pluralismo y tiene que haber un cierto respeto a los derechos humanos, lo que te montan es como el pueblo español, ¿no? Que es todo de cartón piedra, pero de cartón piedra, pero te montan un parlamento, te permiten un cierto pluralismo, ¿vale? O sea, no acaba de ser un partido único, ¿no? Hay cierto margen de organización política en la periferia. Se explican en términos de estadísticas, ¿no? Por ejemplo, de bienestar de la población, que luego es la realidad es que es una gran dictadura, ¿no? Incluso sanguinaria. Pero esos elementos los frenan, ¿vale? Quien dice Guinea Ecuatorial te está diciendo, pues, 100 países en el mundo. Estamos hablando de millones de personas que ven que un freno a su seguridad, incluso física, y su autonomía social puede desaparecer de un día por otro. Porque si todo es transacción pura, aquí es maximizar el poder que yo tengo sobre los otros. Se acabaron ya los derechos humanos, ¿no? Entonces, a este tipo de situaciones, claro, si tú lo llevas al extremo, te puede llegar a una guerra mundial, claro. Aunque haría falta articular qué mandos, que bandos se articulan, ¿no? Cómo se articulan y cómo explota esta guerra mundial, ¿no? Pero no lo hace más probable, ¿de acuerdo? Ahí otro punto de preocupación. En el caso de nuestras sociedades, bueno, el tema de defensa, daría también mucho que hablar, ¿no? Bueno, parece como si toda la defensa se hubiera delegado en Estados Unidos, ¿no? Tampoco es así. Tampoco es así. Europa tiene algo que decir. Europa, a ver, claro, a ver, cuando hablamos de Europa, no de la Unión Europea, ¿no? Pero Europa tiene el Reino Unido, Europa tiene Francia y Europa tiene sus Eurofighters y tiene, ¿no? O sea, no es Bueno, no es que se haya delegado totalmente la política de defensa en Estados Unidos, aunque claro, el tema es verdad, ¿no? Que ujú. hay una compenetración y que desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Alemania pues, quizás sí está más en este estadio, ¿no? Alemania, porque hay una decisión política de que no desarrolla ejército. Pero los bandos ganadores de la Segunda Guerra Mundial europeos ahí no tienen la potencia de Estados Unidos, pero tampoco han dejado de No, desarrollarse. de hecho, Macron, Francia como tal, se postuló como eh, país para albergar pues, ciertas cabezas nucleares en materia como armas disuasorias, ¿no? Para defender Europa, ¿no? O sea, estamos viendo como también Francia, que es, digamos, el epicentro de las libertades, incluso, hey, está diciendo, hey, aquí también venimos a proteger, ¿no? Y mostrar nuestro peso en el mundo, ¿no? Sí, porque, claro, es que a veces nos movemos un poco por imágenes de caricatura, ¿no? Entonces, ponemos, hace un siglo, Europa, ostras, los imperios coloniales estaban no, ahora que es Europa, pues mira, este apéndice, ¿no? De Asia que se ve aquí al lado de África, no es nada, ¿no? Bueno, pero quien tuvo, retuvo, ¿eh? O sea, a ver, quizá no es, ¿no? Hay otras potencias emergentes, hay la China, veremos qué pasará con India, los países del Golfo, ¿no? Que por acumulación de riqueza. Dices, hombre, pues ya Europa, es verdad, no era aquel polo de poder que era en el siglo XX, pero claro, tampoco estamos hablando de un espacio desprotegido totalmente, ni que no tenga en cuenta, ni que no tenga visión estratégica sobre lo que es la amenaza de la OTAN. Esto, mira, vamos a volver al Colpis, en un viaje de estudio del Colpis de hace, creo que fue en el 2015, fuimos invitados a la OTAN
y bueno, nos recibió el embajador español en la OTAN, y luego tuvimos una sesión de trabajo con un analista que era eslovaco. Y estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Y nos empezó a hablar de cosas que nosotros, desde Cataluña, nos parecían que eran de ciencia ficción, ¿no? Nos empezaba a hablar de la amenaza rusa, nos empezaba a hablar que ojo con Rusia, que puede tener la tentación de expansión territorial, que, bueno, que Ucrania podía ser un objetivo que no se pararía aquí, que la misma Eslovaquia o Polonia podían tener problemas con Rusia. Claro, salimos de ahí, no nos lo creíamos, ¿no? Decíamos, eh, están flipados. Y mira ahora. Claro, ¿no? Nos ha tocado un tío flipado, claro, es Eslovaquia, ¿no? Ya sabemos, ¿no? No, no, y me acuerdo que acabó la reunión, nos hizo una pregunta, ¿no? Dice, ¿cuántos de vosotros veis Russia Today? Que era el canal internacional, ¿no? Bueno, pues la gente veía Russia Today como veía la CNN o veía la BBC. Y pues yo creo que la mitad de la gente levantó la mano y dice, yo a veces, ¿no? Y salió lo que en catalán es esparabarat, ¿no? O sea, salió, bueno, escandalizado, ¿no? De aquella reunión, decía, estos politólogos y sociólogos se están intoxicando con Russia Today cuando todos sabemos que no sé qué. Entonces, con esta anécdota que quiero decir que hace ya 10 años que la OTAN, ¿no? Y eran analistas europeos. Claro, la OTAN no es solo Estados Unidos, está en Bruselas, ¿vale? Hace 10 años que la OTAN tiene esto sobre la mesa, seguro, porque esto lo puedo constatar personalmente. Quiere decir que todo el tema de defensa, bueno, claro que si hay un divorcio de Estados Unidos-Europa, hay unas zonas de riesgo, a ver qué pasa. Hay un peso que ya lo lleva Estados Unidos, esto es cierto, pero tampoco es que estemos en una situación de desprotección social, perdón, de desprotección de seguridad. No es cierto que no hayan unos ejércitos competentes y potentes en Europa. Otra cosa es lo que se está discutiendo sobre el incremento de defensa. ¿No? Porque si desaparece Estados Unidos, quizás sí, a lo mejor haya que incrementar el incremento de defensa. Y esto, bueno, ¿cómo lo pagas, no? A veces también, ¿no? ¿Qué vas a sacrificar, no? Entonces son decisiones complicadas. Entonces ahí sí que en Europa puede haber un debate importante, ¿no? O una revalorización de la militarización en Europa, que, claro, si todo esto lo pones en contexto, de gente reclamando más políticas autoritarias o aceptando más políticas autoritarias, encima fomentas o aparece una militarización que a veces no la puedes evitar, ¿no? Porque si tienes el enemigo en casa, ¿no? Pues a las puertas de casa, pues te tienes que armar. Pero claro, esto puede tener también consecuencias, ¿no? O sea, tienes que tener unos ejércitos muy profesionalizados, tienes que tener unos ejércitos muy democráticos, muy conectados con la población, tienes que controlar muy bien que el incremento de defensa no vaya en detrimento de la protección social, sobre todo porque sabemos que erosionar la protección social erosiona la democracia y todavía, ¿no? Sí que puede crear una espiral de autoritarismo. Yo ahí eso me da un poco de miedo. Y bueno, pues yo creo que este es el mensaje, ¿no? Y esto bueno, lo podemos traducir, si quieres, a más concreto, ¿eh? A España o Cataluña. Vale, pues ahora que me has dejado un poco parado, ¿no? Con esto del 2015, ya que ya se veía venir y tal. Ahora me gustaría darte tu minuto de oro, como los candidatos en las elecciones, donde puedes expresar un mensaje de optimismo o lo que tú quieras, el mensaje que quieras hacia los que nos vean. Muy bien, pues voy a aprovecharlo de que me dais la ocasión y es un poco con el mensaje de fondo que he ido toda la entrevista. Y es que la democracia la tenemos que cuidar. Depende de nosotros. Mejor no renunciar, que luego llena las lágrimas, el cogido de dientes, ¿no? Y yo estoy en la parte fuerte, no me importa, pues ya romper, ¿no? Con la cohesión social, porque yo voy a estar en la parte fuerte y luego se te gira, ¿no? Y esta es la parte débil
y si no tienes los mecanismos de moderación y los mecanismos de diálogo y los mecanismos de inclusión de la población, pues de ahí a estar excluido, porque esto es una cuestión a veces aleatoria, ¿eh? Se describe un grupo, ¡pum! Este grupo va a recibir todos los golpes hasta que luego defines otro. Si no vamos hacia ahí, pues podemos sufrir bastante, pero bueno, no quiero decirlo en un sentido negativo, sino positivo, ¿no? De que tenemos afortunadamente la capacidad de consolidar nuestra democracia, de mantener este compromiso y de mantener nuestra calidad de vida que se da en general en nuestra sociedad. Pues no sé si con esto damos por acabado este parlamento que hemos tenido aquí, esta pequeña comparación de puntos de vista entre politólogos, que siempre es interesante. Y bueno, pues muchas gracias por venir y espero que este contenido pues le sirva a otros politólogos más para animarse y adentrarse en este mundo, ¿no?